Bueno, maestro Fernando Botero, muchas gracias por atender a Noticinco No, con mucho gusto. aquí en Italia y pues qué mejor este contacto con todos los colombianos y especialmente con el Valle del Cauca, maestro. ¿Cómo está? Muy bien, como siempre, trabajando y disfrutando aquí de Pietrasanta. Bueno, maestro, ¿por qué el mundo del arte? Sabíamos que en sus principios tuvo alguna intención de ser torero, de ser arquitecto, pero definitivamente se inclinó por el mundo del arte. ¿Por qué, maestro? Pero lo de toreros es muy relativo, pues nunca realmente hice nada en serio para ser torero. Fui unos días a una escuela de tauromaquia, pero eso es todo. Bueno, arquitecto, pues en ese momento era tan exótica la profesión de pintor que pues cuando tenía como 15 o 16 años pensé en otra profesión, porque en Medellín era demasiado exótico el arte. Pero bueno, a los 17, 18 ya me di cuenta que eso era lo que me interesaba en la vida y cuando terminé bachillerato pues ya me dediqué totalmente a la pintura y no he hecho otra cosa, nunca he hecho nada distinto de pintar y hacer esculturas. Maestro, ¿qué tanto incidió ese entorno de la adolescencia, de los primeros años en Medellín, los techos pintados, comenzaron los murales? ¿Qué tanto incide el entorno de los amigos en Medellín, que es lo que más se recuerda y que se mantiene casi que en el tiempo? Bueno, digamos, pues sí, la vida de Medellín de mi época pues me ha marcado en mi trabajo porque ha sido como la temática de mis obras. Es decir, uno siempre tiene que tener raíz y tiene que tener una referencia a un punto que fue importante en la vida de uno. Y obviamente Medellín, donde viví 19 años o 18 años, pues quedó muy presente en mi imaginación. Total que, bueno, aunque he vivido mucho por fuera de Colombia, pues siempre está presente Colombia o Antioquia en mi trabajo. Y bueno, pues hasta hablo antioqueño después de tantos años, total que bueno, Maestro, siempre ha sido presente, siempre ha estado presente y es importante eso porque un artista debe tener raíces en alguna parte para darle honestidad a su trabajo. y si buscamos, maestro, alguna conexión con el Valle del Cauca, con ese sur del país, vemos que usted sale por Buenaventura hacia Europa, especialmente hacia Barcelona. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso. Bueno, pues el proceso fue doloroso porque pues sin plata siempre las cosas son difíciles. Total que sí, en el año 51 o 52 fue la cosa, 52, decidí irme a Europa, me había ganado un premio de pintura en Colombia importante, que en esa época eran un dineral, $7.000, y con eso compré un billete de tercera clase en un barco italiano que iba de Buenaventura, pasando por el canal de Panamá obviamente, iba hasta Barcelona. Se llamaba el Usudimare, me acuerdo, un barco de 10.000 toneladas, pues no era grande. Entonces iba en dirección a Europa y venían muchos inmigrantes refracasados que venían desde Chile. Y bueno, ahí estábamos, afortunadamente era un grupo de estudiantes pobres que estábamos en el barco y pues nos hacíamos compañía porque la cosa era un poquito difícil allá abajo. De niños que lloraban fardos de ropa y bueno, no, era una cosa como de película de Los Miserables. Total que, bueno, pero éramos como 10 muchachos de la misma edad, unos que iban a estudiar medicina, unos que iban a estudiar arquitectura, yo arte. Bueno, El único tal vez de ese grupo que yo es... sí, el único que era artista era yo. Pero bueno, en todo caso, pues el viaje fue largo y difícil, pero como había buenos amigos ahí en el barco, pues estuvo bien. Maestro, usted no pensaba precisamente en esas dificultades, lo que tanto recalcaba la mamá en esa época. Ojo con el arte, de todas formas lo apoyamos, pero de pronto se va a morir de hambre con el arte. Bueno, la verdad es que mi mamá no tenía cómo apoyarme porque no tenía plata. Ella lo que pasa fue que me advirtió que era una profesión difícil y sí me dijo, me vas a morir de hambre, pero bueno, debo decir que después de dicho esto, ella coleccionaba todos los dibujos que yo hacía, no, ella sí era una persona muy sensible y sí, bueno, pues sí, me alentó después de que me advirtió que era una cosa peligrosa como profesión, sí. Maestro, ¿y ya cómo pasa al tema básicamente de la pintura, que fue lo primero que se hizo, y sobre todo con el volumen? Esta es romper un esquema que se venía prácticamente imponiendo en Europa y en todo el mundo para precisamente mostrar que habían otras alternativas. Pintar no de esa forma plana, sino darle volumen a esas obras. ¿Cómo fue ese cambio y cuando usted se da cuenta que por ahí era el camino? Bueno, la verdad es que siempre para mí ha sido un misterio porque yo desde el principio hice cosas muy volumétricas, siempre interesado en la forma tridimensional. Y bueno, no sé por qué, es decir, porque era antes de conocer prácticamente nada de la historia del arte, que
los que aplicaron esa regla de exaltar la forma fueron los florentinos. Yo no conocía nada del arte florentino, solamente tenía por intuición, sabía que eso es lo que tenía que hacer y lo hice desde el principio y siempre he sido fiel a esa idea, con excepción del momento que conocí la pintura de Picasso de la época azul que me influenció durante unos meses, pero siempre después volví a la idea de que el arte tiene que comunicar sensualidad, fuerza, bueno, de todos esos elementos que yo pienso que debe tener la pintura, y todo está muy relacionado con el volumen y con la tercera dimensión de las obras. Pero esa pintura de la mandolina sí definitivamente marcó una pauta cuando dijo, bueno, ese huequito ahí que se magnificó, sí era como un inicio de comenzar a pintar con volumen. Bueno, no, la verdad es que yo pintaba con volumen desde el principio, lo que pasa es que era una manera personal de expresar el volumen, es decir, que era el contraste entre la generosidad de la forma exterior y la pequeñez del detalle. Entonces eso hacía que las formas se volvieran más monumentales. Pero yo sí había siempre ejercido el volumen y cuando uno ve los catálogos de las obras de esa época, uno ve que mis cuadros son, bueno, muy influenciados de la pintura mexicana, pero digamos volumétricos. Pues en la pintura mexicana habían expresado el volumen, pero no en la forma como yo lo expresé. Y después yo la hice mucho más de una forma mucho más audaz y más consciente. Maestro, habla usted mucho de la forma, sobre todo, y de los colores. ¿Importa mucho el lenguaje que se está transmitiendo allí, más que el tema como tal, es el lenguaje que se comunica a través de la pintura? Pues que el lenguaje es todo, es decir, el estilo es todo, porque es lo único que no se puede enseñar. Es decir, el artista tiene un estilo, pero nadie puede enseñarle un estilo a alguien. Es decir, o lo tienes o no lo tienes, o tienes algo que decir o no lo tienes que decir. Y bueno, el tema es solamente un pretexto para pintar, en cierta forma. Pero lo que es importante es la concepción que uno tiene de la pintura. Cada cuadro es como un manifiesto que uno hace sobre lo que cree que debe ser el arte. Entonces, bueno, entonces se necesita tener ideas muy personales, expresarlas muy claramente y eso es la gran diferencia entre los grandes pintores y los que no son. Es decir, que hay una idea clara, una posición clara de estilo, de una posición crítica frente a la pintura. Generalmente un pintor que es creador nunca está completamente de acuerdo con lo que se ha hecho, siempre llega a reformar, aunque sea pues, absurdo usar esa palabra, pero ya es un reformador a su manera. Total que bueno, en ese sentido es importante que el estilo y la personalidad. Maestro, definitivamente el arte es más de emociones para el pintor y de sensaciones para quien la observa la obra. Bueno, el pintor tiene un gran placer pintando y debe ser así. Si se aburre pintando, va a aburrir a todo el mundo. Es decir, el pintor tiene que tener un deleite especial haciendo su obra y claro, esperando encontrar cosas que no estaban provistas. Es decir, el cuadro se vuelve importante en el sentido de que hay elementos que vienen que no estaban en el programa, es decir, que son inesperados. Entonces uno va sumando, uno dice, esto no estaba en mi idea original, y esto no tampoco está, y entonces esa suma de elementos inesperados es lo que va clarificando la obra y lo que va volviéndola importante. Algo que me llama mucho la atención, maestro, y es que definitivamente el resultado se ve al final. Este es un proceso donde al principio no se sabe cómo va a terminar la escultura ni la pintura. Bueno, tampoco tanto, es decir, uno sabe que el tema que va a trabajar, sí, es decir, si yo voy a hacer una figura de pie, sé que es una figura de pie, si voy a hacer un animal, es un animal, y en la pintura igualmente, es decir, uno sí sabe lo que va a hacer, lo que pasa es que no sabe, pues yo no sé las proporciones, ni sé el color, nunca lo sé, el color es siempre una improvisación total, es decir, yo parto, lo he contado muchas veces, yo sé, cuando empiezo una obra, yo sé 20%, de lo que es la obra, y yo tengo que inventar 80% en el acto de pintar o de esculpir, tengo que inventar muchas cosas, y bueno, de eso, pero es así como se hace la creación, es decir, no, si una obra la tiene uno 100% en la mente, pues no vale la pena hacerla, porque ya la vio, es decir, lo que es importante es trabajar y ir descubriendo el 80% que queda por descubrir, y bueno, y entonces ya hay un elemento de sorpresa y de creación. Pues sí, de verdad, hay artistas que piensan que hay que tener la obra totalmente de la imaginación para hacerla. Yo no sé, me parece aburridísimo eso. Yo creo que es mejor tener la sorpresa de ver qué va saliendo. Maestro, ¿cuándo se percata de que definitivamente es un embajador de Colombia? Porque comienza usted a ser invitado a los principales museos del mundo, hoy en día más de 60 museos desde Corea hasta Argentina, y ¿cuándo comienza realmente a sentir que
bueno, amo a mi tierra, soy de allá y me convertí en un embajador para cambiar la imagen casi que al país, porque donde usted va, maestro, está Colombia. Bueno, muy amable, pues no, yo no diría tanto, pero bueno, digamos que pues uno pone su granito de arena, es decir, yo sí he hecho muchas exposiciones en todo el mundo y obviamente pues yo tengo pasaporte colombiano, soy colombiano 100%, nunca he tratado de ser ni gringo, ni francés, ni italiano, ni nada, es decir, yo soy colombiano y bueno, siempre he actuado como colombiano y donde voy pues hago énfasis en el hecho que soy colombiano y en mi trabajo pues todavía más se ve mi colombianidad, mi colombianidad. Maestro, y definitivamente usted es una muestra de perseverancia, porque nada es fácil en la vida, maestro, y uno lo puede observar ya cuando viene aquí a Pietrasanta, la cantidad de obras que uno ve por todo el mundo, y pues decirle a estos artistas que están empezando que no hay nada fácil, o sea, que todo esto fue difícil, la crítica al principio fue muy dura, pero ese era el camino y hoy en día pues están recogiendo los frutos, maestro. Pues sí, no es fácil, es decir, sobre todo al principio es cuando el pintor pues difícilmente vende sus obras, que es, pues, debe estar, pues, que, digamos, la angustia del día a día. Y de pronto a un cierto momento, pues, empieza a cosas a facilitarse un poco y entonces ya no hay la angustia de cómo se paga la renta y la comida, sino que es, ya entonces uno se puede concentrar completamente en su obsesión, que es la creación. Pero sí, al principio es muy difícil, hay que tener dos obsesiones, cómo subsistir y cómo hacer la obra. Y es complicado, sí. Si usted quiere saber por qué el maestro Fernando Botero aceptó traer una de sus obras para exponerla por primera vez en Cali, no se pierda la continuación de esta entrevista la próxima semana en Noti5.